El tema de la fiscalidad cada vez es, bueno, desde hace ya tiempo es un tema absolutamente vital para muchos de los clientes de Promora. Hoy en día yo creo que no se puede dar un paso sin tener clarísima, a nivel empresarial, sin tener clarísimo cuál va a ser la fiscalidad que atañe a cualquiera de nuestras actividades, bien seamos residentes o bien vengamos de fuera y queramos analizar un poquito cómo va a afectar a nuestros tributos, ¿no? El movimiento que vamos a dar. Y la verdad es que cada vez la fiscalidad envuelve más la actividad empresarial y económica. Por eso hoy estoy súper contento de estar con Ignacio. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Gonzalo. Ignacio Gridilla es el director del área de tributación individual de BDO Abogados. El otro día estuvimos allí en unas oficinas impresionantes al lado de la Plaza de Colón, en la planta séptima, que aquello era un lujazo. Me encantó, la verdad. Tú eres experto en tributación individual y, bueno, y antes de empezar un poquito con el tema el tema de hoy, que es cómo tributa la adquisición de vivienda normalmente para no residentes, pero también podemos analizar cómo, porque en comparación vamos a analizar cómo tributa para los residentes. Y quería empezar por una pregunta muy sencilla, muy simple, y es ¿quién es residente fiscal en España? ¿Quién es un residente fiscal o en España o en un país? ¿Cómo se define un residente fiscal? Pues mira, un residente fiscal de acuerdo con nuestra normativa, tal y como lo regula el artículo 9 de nuestra normativa, pues sería una persona que o bien pasa más de 183 días en España o bien su centro de intereses económicos o su centro de intereses vitales está en España. En contraposición, quien no cumpliera ninguno de estos requisitos sería un no residente fiscal en España. ¿Vale? Aquí sí me gustaría hacer un poco el matiz, que esto es lo que dice nuestra normativa interna. Entonces, si necesitamos saber si tenemos dudas si una persona pudiera ser residente fiscal en otro país, siempre tenemos que acudir a los convenios para evitar la doble imposición internacional entre España y ese país en concreto. Es decir, por Correcto. Encima de la normativa interna de cada país están los convenios para evitar la doble imposición internacional, en cuyo tratado, con carácter general en el artículo 4, es donde se determinan las reglas de desempate para ver en qué país finalmente sería considerado residente fiscal un individuo. Sí, me llamó muchísimo la atención estar leyendo en el documento que me enviaste las reglas de desempate, ¿no? O sea, si se vive... Pero hay una cosa que me llamó la atención, porque tú has comentado que residente fiscal son 183 días en España. Más de 183 días. Más de 183 días, pero solo se puede vivir más de 183 días en un solo país, ¿no? Entonces, las reglas de desempate que me resultaban muy curiosas y que a lo mejor nos estamos adelantando un poco, pero era si era nacional, o sea, ¿cómo era exactamente? Bueno, la nacional es la última de todas. Que permanezca más de 183 días, que radique en España en su núcleo principal. Después será residente en el estado donde no tenga una vivienda permanente a su disposición. A su disposición. Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos estados, se considerará residente del estado con el que mantenga relaciones personales. Pero solo puedes estar más de 183 días en un solo país. ¿Cómo existen luego esas reglas de desempate? Bueno, al final no es que luego como existan, sino que a lo que tenemos que atender es que, por lógica, un contribuyente tiene que ser residente fiscal en un país y en ese país es donde tiene que tributar con carácter mundial, es decir, por todos los ingresos que recibe tanto de fuente española como de fuente extranjera. Entonces, al final, frente a la agencia tributaria es lo que tenemos que tener, es lo que tenemos que probar. Es decir, oye, yo en qué país puedo demostrar que soy residente fiscal y en qué país voy a obtener un certificado de residencia fiscal de acuerdo a los términos del convenio para evitar la doble imposición internacional entre España y ese país en concreto. Vale. Un residente en España es obligatoriamente, un residente en nuestro país es obligatoriamente residente fiscal, ¿verdad? ¿Una cosa conlleva a la otra o no? Bueno, no exactamente. Y si te parece, tú ya me modulas si hay que aterrizar un poco más el tema, ¿vale? Sí. Pero nosotros tenemos en España dos estatus fiscales. O residente fiscal por todo el año, porque como bien sabes, nuestro año fiscal coincide con el año natural, que no es en todas las enero a diciembre. Todas las jurisdicciones no es así.
Con lo cual tú eres residente fiscal ordinario, como tú y como yo, por todo el año, de 1 de enero a 31 de diciembre. A sensu contrario, si eres no residente fiscal, solo tributas por tus rentas de fuente española y tus activos en España, pero también por todo el año. Aquí hago el matiz porque igual que no todas las jurisdicciones su año fiscal coincide con el año natural, no todas las jurisdicciones gravan igual. Es decir, hay jurisdicciones en las que te dicen, vale, tú puedes ser residente a partir de a partir de una parte del año, y a partir de esa parte del año tú tributarás por tu renta mundial. En España a mí me resulta más sencillo, pues decir, vale, tú de 1 de enero a 31 de diciembre, si eres residente, tributas por tu renta mundial, y si eres no residente, porque imagínate, has llegado en septiembre, pues de septiembre, o sea, serás no residente fiscal por todo el año, pero vas a tributar únicamente por las rentas de fuente española. Entiendo. Y dentro de los residentes, lo que tendríamos luego tenemos el régimen especial para trabajadores desplazados a territorio español, lo que coloquialmente conocemos como la LIBECAM, que eres un residente, pero no eres un residente ordinario, eres un residente que tributas de acuerdo a la normativa de no residentes. Acogido, vale, exactamente. Vale. Si quieres luego... Yo creo que seguro que luego va saliendo más detalles. Y una pregunta, ¿cuál es el perfil con el que estás más habituado a trabajar? ¿Qué tipo de perfiles? Entiendo que, sobre todo impatriados, como yo los llamo normalmente expatriados, pero efectivamente los impatriados son los que vienen a residir a nuestro país por temas de trabajo, entiendo. ¿Me puedes explicar un poquito los perfiles que claro, tienes? encantado. Que yo creo que encajan también en muchísima medida con mis clientes, tanto cuando les busco casa en alquiler porque vienen destinados por su compañía para estar aquí unos años, como gente que decide pues estar ya de manera más estable a nivel empresarial, pero me gustaría saber cuáles son los perfiles con los que más trabajas. Encantado. Un área muy importante de nuestro trabajo es lo que se refiere a la movilidad internacional de trabajadores, o sea, es decir, tanto gente que viene a España como gente que se va de España. Muchos de ellos son individuos que trabajan por cuenta ajena para otras compañías, entonces son estas compañías... Normalmente multinacionales, ¿no? Multinacionales, sí. Que o bien pues se van de España o vienen a España, y luego tenemos por otra parte lo que nosotros llamamos el cliente privado, que al final es un individuo que o bien puede trabajar por cuenta ajena o no, al que la fiscalidad se le empieza a complicar un poco. Un punto de conexión entre todos nuestros clientes a los que tratamos de ayudar es que tienen cierto carácter internacional, que vienen, han trabajado fuera, o que tienen algún cónyuge de fuera, o que han invertido fuera, o que tienen otra nacionalidad, es decir, algún punto de conexión en el que dicen, oye, yo necesito a alguien que me ayude un poco a coordinar también y a combinar con otra jurisdicción. ¿Qué es lo que pasa? Porque tengo que presentar declaraciones, aparte de España, en 1 o 2 países más, pues se me complica un poco. Entiendo. Entonces, en todos estos clientes, tanto tuyos como mío, que yo creo que coinciden en muchos aspectos, o en casi todos, cuando llegan a España se ven con la clara situación de que necesito una vivienda. Eso es obligado, ¿no? Y es aquí donde vamos a entrar a ver un poquito cómo deben hacerlo o qué opciones tienen, ¿no? para la tributación. Entonces, cuando llegan a España, se podría decidir por alquilar o por comprar, pero ¿cómo tributaría una vivienda comprada por un extranjero en España considerando que no es residente fiscal? ¿Cómo tributaría? Bien, entendemos que es un no residente fiscal el que va a adquirir una vivienda. Correcto. Entonces, al final, un no residente fiscal, que al final, como bien sabes, España está llena, afortunadamente, de no residentes que han adquirido una segunda vivienda. Lo primero es que esa segunda vivienda no va a implicar que tú tengas, que tú seas residente en España. O sea, hay cantidad de no residentes en España que son residentes en un país donde están la mayor parte del tiempo y lo que tienen aquí es una segunda vivienda. Esta segunda vivienda, yendo, si te parece bien, desde la adquisición hasta el mantenimiento o incluso la puesta en rentabilidad, pues este no residente, lo primero, si entendemos que la vivienda es de segunda entrega, pues lo que pagaría sería el impuesto de transmisiones patrimoniales. Correcto. Este impuesto de transmisiones patrimoniales, como sabes, depende de la comunidad autónoma donde se localice el inmueble.
En Madrid, si no estoy equivocado, es del 6%. 4% para familias en determinados numerosas, casos, efectivamente. claro, pero ahí Sí. Sí que tendría mis dudas si a un no residente podría aplicarle ese 4%. Bueno, Vamos a poner es verdad. que como con carácter general fuera 6%. El 6%. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana es del 10%, creo recordar. O sea, que ahí Así tenemos una variedad dentro de España. Entonces, en la compra, en la adquisición de ese inmueble se devengaría el impuesto de transmisiones patrimoniales, y luego ya, dependiendo de si el inmueble va a estar puesto en rentabilidad o no, va a tributar de una manera. Si te parece, primero podemos comentar lo que sería un inmueble para uso y disfrute, que no está puesto en rentabilidad. Yo creo que ese es el caso más habitual que debes de tener, es decir, alguien que viniendo impatriado necesita una casa para su familia, ¿no? Para mí es el caso más habitual. Luego el tema de la segunda residencia es algo yo personalmente que prácticamente perdona, no... Gonzalo, por no despistar, porque si el no residente necesita una casa para su familia, es porque al final va a estar más de 183 días en España y se va a convertir en residente. O sea, el caso que yo te comentaba es el no residente que adquiere una vivienda para su uso y disfrute o como inversión para puesta en rentabilidad. Correcto, estamos no residente fiscal, correcto. Entonces, el no residente fiscal, si te parece, que yo creo que lo comentábamos el otro día, si quieres podemos retomar el ejemplo, que yo creo que a la audiencia nos vamos a hacer entender bien. Imaginemos un residente fiscal en Suecia que adquiere una vivienda en la Costa del Sol. Pues cuando este individuo adquiere esta vivienda, se devenga el impuesto de transmisiones, correcto, lo paga y ahora ya decide que no la va a poner en rentabilidad, sino que la va a disfrutar porque va a estar 3 meses al año disfrutando de esa vivienda. Bien. Vale, pues entonces lo que tenemos que aplicar aquí es lo que la agencia tributaria llama, lo que la normativa denomina la imputación de renta inmobiliaria. O sea, al final es una renta presunta que hay que consignar en tu base imponible y a la cual se van a aplicar unos porcentajes determinados. Sí, eso me llamó muchísimo la atención, no lo conocía y me explicaste que entre el 1,1% y el 2% del valor catastral de la vivienda, en caso de que el municipio, incluso que no esté rindiendo ni nada, todos los años hay que hacer una declaración en la que hay que declarar el bien y te cobran ese pequeño fee, bueno, pequeño o lo que sea, del 1,1% o el 2%, ¿no? Lo vemos con un ejemplo, si quieres, como comentábamos el otro día. Si el precio de adquisición de la vivienda ha sido de 1 millón de euros, el valor catastral no tiene por qué coincidir con el valor de adquisición. Entonces, si asumimos un valor catastral de 400.000 euros, dependerá si el municipio donde hemos adquirido ese inmueble está revisado o no, desde un punto de vista catastral, y multiplicaremos si está revisado un 1,1%, o sea, 400.000 por el 1,1%. ¿Qué significa que esté revisado? Al final es que si el catastro ha revisado recientemente esa valoración o no. Entonces, vale. Si por ejemplo, para aquellos o sea, para la gente que nos está viendo, que esté familiarizado con los datos fiscales que te da la agencia tributaria, cuando a ti te viene el valor catastral de un inmueble, en la columna de al lado te indica si el municipio está revisado o no. Vale, o sea, si está revisado es el 1,1% y si no lo estuviera, el 2%, te aplica el 2%. El 2%. Entonces tú al final te vas a llevar a tu base imponible. Porque significa que cada revisión más o menos va en aumento o está más en línea con el valor que debería de ser correcto, ¿no? Eso es más o menos, ¿no? Más o menos. Es un poco la idea. O sea que, vale. Claro, como eso me es un poquito ajeno efectivamente en mi actividad diaria, pues me sorprendía mucho que si teniendo el inmueble parado, además de pagar los impuestos, digamos, como el IBI y todo esto... Gastos corrientes, ¿no? Sí, exactamente, sí, tengas que pagar el tema. Vale, continuamos. ¿Y eso tributaría? Entonces ahí sacas una base, ¿no? Al final, imaginemos... Hemos hablado, sí. 400.000 por el 2%, lo que te dé lo multiplicarías por el tipo de gravamen que te corresponde. 8.000, pues el 19 o el 24. Claro, si eres residente fiscal en un país de la Unión Europea, el tipo de gravamen aplicable es 19%. Vale. En este caso estábamos hablando de un individuo que es sueco, es Unión Europea, 19%. Correcto. Entonces tú al final tienes que pagar con carácter anual un modelo 210 del impuesto a la renta de no residente en el que pagarías ese número resultante. De acuerdo, vale. Si en vez de ser residente fiscal en un país de la Unión Europea fueras en un país fuera de la Unión Europea, Reino Unido, por ejemplo, ese porcentaje sería del 24%.
De acuerdo. Vale. Y ahora, si quieres, podemos comentar si lo pongo en rentabilidad, que es un poco lo que Sí, comentamos que yo creo el otro que día. desde luego si es un no residente y una segunda vivienda, efectivamente es muy probable que la pongan en rentabilidad, Efectivamente. Entonces, al final, aquí es bastante interesante porque en el ejemplo del individuo residente fiscal en Suecia, imaginemos que lo alquila a los 12 meses del año por 1.000 euros al mes. Entonces tiene un ingreso anual de 12.000 De euros. 12.000. Luego tiene una serie de gastos aparejados al inmueble que se puede deducir. Con lo cual, imaginemos que tenemos 12.000 por unos gastos de 5.000, te llevas a tu base imponible 7.000 euros. Pues lo multiplicarías por el 19% y eso sería lo que tú ingresarías. ¿Vale? Correcto. Sin embargo, en el caso contrario de un residente fiscal en un país fuera de la UE, los gastos aparejados, desgraciadamente, no te lo No se puedes los puedes deducir y todo ese ingreso de 12.000 en nuestro ejemplo tributaría al 24%. No sabías por qué decirme por qué es así esa diferencia, es curioso, ¿no? Pero es así y punto, ¿no? O sea, que no te puedas desgravar temo unos que sí. gastos que afectan, pero no hay una Me temo razón, que sí. no hay una razón lógica, sino que simplemente es la norma, ¿no? La desconozco, efectivamente. Vale. Y después, por último, ¿qué es lo que ocurre con la futura venta de esta vivienda? ¿Cómo tributaría? Es decir, alguien que ha comprado de no residente fuera de, o sea, dentro de la Unión Europea, pero es un no residente, ha comprado esta casa, la ha estado o no alquilando, la ha estado o no disfrutando y llega el momento en que quiere venderla. Pues aquí lo que tendríamos que tener en cuenta sería el valor de adquisición junto con todos los gastos aparejados a la adquisición, menos el valor de transmisión, teniendo en cuenta todos los gastos aparejados a la transmisión. De ahí nos va a salir vamos a suponer que ganamos dinero con la operación, una ganancia patrimonial, y esa ganancia patrimonial, independientemente de ser residente en un país en un país de la UE o fuera de la UE, la ganancia patrimonial va a ir al 19%. El tema importante de la consideración del no residente viene porque el comprador está obligado a retener el 3% del valor total del inmueble. O sea que... Entonces, lo que haremos es, asumiendo que el valor de transmisión de nuestro ejemplo anterior fuera 1.2 y asumiendo que son válidos 1.2 y 1 millón, tenemos una ganancia de 200.000 euros que va al 19%. ¿Qué sucede? Que ya el comprador ha retenido el 3% de 1,2. Entonces, muy probablemente, no hemos hecho los números, pero 1,2 por 19%, luego tendrías que restar las retenciones ingresadas, con lo cual probablemente tengas derecho a una devolución y en ese caso la agencia tributaria, con casi, no me he encontrado ningún ejemplo en el que no haya sido así, te va a mandar un requerimiento de solicitud de información, puesto que estás solicitando una devolución, donde tú puedas acreditar cómo llegas a esa devolución. Y si al final la agencia tributaria está de acuerdo con tus números, pues procederá y te devolverá. Es una forma de asegurar el pago de esas cantidades que me imagino que en el pasado había gente que al ser no residente a lo mejor se iba, no abonaba el impuesto o lo que sea, y entonces la Hacienda pues lo que ha querido hacer es, digamos, controlar un poquito eso, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto viene un poco de en el pasado, cuando no estábamos tan digitalizados, por decirlo así, pues a ver cómo le echabas tú la pista a un no residente fiscal en vete tú a saber dónde a lo mejor ni siquiera España tenía un convenio de intercambio de información. O sea, que el vendedor el que se ocupa, España con ese país. El comprador el que se ocupa de retener para asegurar el pago del devengo del impuesto, ¿no? Eso es. Muy bien, muy bien.